Pues dice taller de vida sana, algo así, y enfermedades crónicas. De salud mental, ¿no? Ujú, Todavía estamos en la última sesión de salud mental. Ya hicimos las exposiciones y todo, ¿se acuerdan? ujú. Exacto. Entonces, para esta última sesión, para el día de hoy, ya vamos a cerrar el tema de las enfermedades de salud mental con la lectura de un artículo y vamos a hacer la discusión de ese artículo. ¿Listo? Como ya tenemos los conocimientos, ya tenemos los, los datos, ya tenemos las perspectivas de que es un evento, de que es un trastorno, de que es un problema, etcétera, etcétera. Quiero que por favor leamos el artículo con una visión crítica y asimismo pues encontremos varios elementos que nos pueden permitir de darnos cuenta cómo está el panorama de salud actualmente, de salud mental, obviamente, en Colombia. ¿Listo? Este artículo me gusta mucho porque es del 2018, es un artículo pues relativamente nuevo, pero es muy bonito y nos expone y nos enseña de manera clara cómo se tiene que hacer, cómo está el panorama de las enfermedades de salud mental, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí les voy a compartir el archivo en el chat, porfa, y ahorita me confirman, porfa, si ya lo pueden ver, ¿listo? Y si lo pueden abrir. Es un artículo corto, son 12 páginas. Ahí ya lo envié al chat. Porfa, si quieren ingresen, miren a ver si ya lo pueden abrir. Doctor, yo no puedo entrar al chat. Me dice que solo está disponible para los miembros del equipo. Mm. ¿Los demás compañeros sí pudieron? Sí, doctor, si quiere, ya lo envío por el grupo Eso de te iba a WhatsApp decir. en el que estamos Eso, todos. perfecto. Si quieres, porfa, reenvíenlo por ahí para que todos puedan leerlo. ¿Listo? Ok. Chicos, si se dan cuenta, son 12 hojas, ¿no? Les voy a dar, son la 1:08, 1:10. A la 1:40 o el 45 nos reunimos nuevamente. ¿Listo? La sesión no la voy a cerrar, simplemente es apagar los micrófonos para que tengan el tiempo suficiente para leerlo. Y a la 1:45 nos volvemos a conectar con los micrófonos y empezamos el proceso de discusión. ¿Listo? Listo, doctor. Pero no es así. Es un acto que implica también acciones dentro del marco legislativo. Es un acto que implica acciones dentro de lo social y que se tienen que unir todas para poder hacer un adecuado ejercicio. ¿M? Porque si no, pues esto sería simplemente como en Estados Unidos, que es una actividad netamente técnica. Ustedes saben que allá existen los técnicos en medicinas, ¿no? Que son los paramédicos. Y ellos, por ejemplo, en la consulta, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar allá, en una consulta médica, pero por ejemplo la consulta la realiza inicialmente, el primer abordaje lo realiza un paramédico, quien es el que hace el examen físico, todo esto, y después el caso se le presenta al médico general, quien es el que simplemente formula o remite las personas a los especialistas o se encarga de hacer los paraclínicos, pero no hace nada más. ¿Mm? Entonces, por eso es importante tener en cuenta este aspecto que tú nos estás nombrando. Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Sofía. Yo, doctor. Si su merced se dio cuenta, ellos
hablan de un cuadrito ahí en el artículo de las estrategias exitosas para promover la salud mental, ¿cierto? Ujú. Cuénteme de ese cuadrito que ponen ahí, ¿cuáles fueron las que nosotros abordamos en clase y cuál cree que son las más eficaces para Colombia? Mm, Pues bueno, las que siento que nosotros abordamos en clase, pues digamos, por ejemplo, las de promover salud mental a lo largo del ciclo vital en hogar y en las escuelas, también en los entornos laborales, em, también, pues digamos, o sea, como la oportunidad, porque ahí decían que o sea, era como muy complicado, pues por la falta de especialistas que había y que pues casi todos estaban en el centro de la ciudad, entonces pues no todo el mundo tenía acceso a la salud mental. Y pues digamos a mí algo que me llamó mucho la atención es que casi todas estas estrategias como que se basaban en, o sea, más que todo como en educar, como empezar desde los hogares, desde los colegios, con los niños y los adolescentes, pues porque salud mental no es solo la persona pues que tiene alguna patología como tal, sino es pues que está relacionado con todos a cualquier momento. Entonces, pues siento que, digamos, esas tres estrategias sí se podrían implementar. Además que al final mencionaban pues que Colombia es un país en guerra y pues que eso también influye a que la gente pues tenga más problemas de salud mental. Bien, exacto. Y mira que eso es un tema que nos faltó hablar un poco más en las sesiones anteriores y me parece pertinente que lo toquemos ahorita. Y es que efectivamente Colombia, cuando hablábamos de la norma, ¿se acuerdan? Evidentemente estaba cursando todavía sobre un periodo de guerra bastante álgido, ¿sí? Y exacerbado. Y nos dimos cuenta que muchos de los procesos que se venían acordando desde el periodo posguerra, de las experiencias que habíamos tenido en otras partes del mundo, es que evidentemente la salud mental se convertía en uno, digamos, como de las consecuencias más graves de esto. ¿Mm? Y tristemente hoy en día seguimos en guerra en el país, ¿no? ¿Esto qué significa? Que a futuro va a seguir presente y va a seguir presentándose de manera frecuente. Entonces, por esto es algo importantísimo que hay que tener en cuenta en el momento de que ustedes ya van a empezar también a ejercer. Y muchos cuando se vayan a los rurales o cuando regresen a sus ciudades de origen y eso, se van a encontrar con esta problemática. Entonces es importante que reconozcamos esto como uno de los bastiones, como de los pilares importantes de la medicina para ejercer. ¿Vale? Muchas gracias, doctora. Vamos con la doctora Diana Paola. Sí, señor. Algo que no te haya gustado el artículo. Uy, algo que no me haya gustado. Uy. Mm, no sé, no sé, que no me haya gustado. Ah, bueno, tal vez, digamos que en la parte en la primera parte hacía un énfasis como en la peculiaridad o en la particularidad que hay que tener con respecto pues a las poblaciones. Y me parece que las estrategias, pues sí, a pesar de que dan un abordaje general, siento que también debían dar como un abordaje particular con respecto a condiciones específicas de la población. Digamos que en la parte de arriba también habla como la dificultad del acceso a las personas en condición de pobreza o algo así, pero siento que esas estrategias igualmente se están cogiendo en un plano muy general y tal vez, pues sí sería bueno como tratar de enfocar un poco como cómo llevarlas a cabo en poblaciones donde tienen conflictos específicos. Siento que eso. Y. Ah, bueno, y quería decir otra cosa, pero no era algo que no me haya gustado, sino Tranquila, algo que dale. me pareció. Que me parece muy interesante que en el texto hablan como que siempre desde el inicio, desde los años 90, como que se han venido dando esta conformación de leyes y estructuración política para la defensa de la salud mental y digamos que todo empieza a partir de un proceso de tutelas, ¿no? Y me parece muy interesante en el momento en el que dice como
no es porque no se hayan hecho leyes y planes, sino es porque hay algo más estructural, hay algo más social, hay algo propio no solo del sistema de salud, sino también como parte de la sociedad. Y que la concentración de, lo que decía ahorita mi compañera Sofía, la concentración de especialistas en el ámbito de la salud mental, pues era escasa y me hizo acordar de algo que dijo, por ejemplo, la vicepresidenta en este año, en febrero, en un evento que hizo en Medellín, que era como que las mujeres deberían estudiar más como ciencias, como ingenierías en vez de psicología. Y cuando estábamos viendo con el doctor, con el facilitador, una cosa que era la carga de la enfermedad, estaba viendo que, por ejemplo, en Antioquia, donde la vicepresidenta dijo esto, es donde hay una mayor incidencia de la enfermedad de depresión mayor. Entonces, pues ahí me parece una correlación importante que no es que sobren, sino es que muchas veces hay una dificultad en los accesos al sistema de salud mental. Bien, entonces, si se dan cuenta, vean lo valioso que es aprender a tener una postura crítica y vean lo valioso que es hacer un diagnóstico de comunidad, que fue lo que aprendimos también a hacer en estas sesiones. ¿Mm? Porque muchas veces sí, uno puede salir a decir muchas cosas como nuestra afamada vicepresidenta, que le falta también un montón de estudio, y puede caer en el error de que por no conocer la comunidad, de no conocer el país donde vive, empezando por ahí, pues salen este tipo de intervenciones tristemente inasertivas. ¿Mm? Y lo que tú dices es importante. Cabe resaltar que tenemos que volver a esa acción de médicos comunitarios, ¿sí? De volver a reconocer las poblaciones. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Vamos ahora con la doctora Paula Sofía. Con el doctor Ricardo. Sí, señor. Algo que nos quieras contar sobre el artículo, que te haya parecido interesante, aparte de lo que ya han dicho. Doctor, pues no sé, de pronto que aquí en Colombia es muy difícil acceder como al servicio de salud. Y pues que también, no solamente porque, o sea, sí, decía que en el artículo, pues que en Colombia plasmar como tal la ley en el papel queda muy claro y muy lindo y todo, pero ya como que llevarlo a la práctica hay como un déficit total. Entonces decía que pues también era muy difícil por parte de las personas acceder como al servicio de salud, pues porque tampoco había como tal pues la cantidad de psiquiatras o digamos que como tal los centros médicos no tenían como la suficiente infraestructura y también digamos los servicios necesarios para atender como a ciertas poblaciones. Decía que pues no podía atender en muchas ocasiones a los ancianos y pues que y pues sí, prácticamente eso, doctor. O sea, que más que todo, que es una problemática que también iba como a caer tanto mucho en el ámbito social, entonces iba a afectar a la persona y le iba como a limitar mucho su vida, entonces su trabajo, iba a tener como ese impacto negativo en las personas y que, pues sí, que la ley era muy linda y todo, pero que a la hora de hacerlo, Colombia no contaba con la suficiente infraestructura para atender a sus personas. Bien, y eso es una observación importante porque esa es una de las críticas que hemos hecho nosotros bastante tiempo desde la salud pública. Porque en definitiva, claro, si ustedes se dan cuenta, no solo hablemos de salud, sino en general, Colombia es uno de los países en el mundo con más legislaciones que hay. ¿Eso qué quiere decir? Sale una norma, sale una sentencia, sale una regulación, se modifica un artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay una norma pura, por decirlo así. Y eso implica que, claro, lo que tú acabas de mencionar, cuando uno lee los textos, uno dice, uy, qué maravilla porque está cubriendo todo, ¿no? O sea, hay una cobertura total de todos los problemas que probablemente se puedan presentar en ese aspecto. Pero, oh, sorpresa, cuando se va a hacer la ejecución, no es funcional, porque no reconocemos las carencias que tenemos como sistema.
Y esto es algo que se puede observar, digámoslo, en este sentido, en la pandemia. El que quiera intervenir ahorita con lo que voy a hablar, lo puede hacer sin levantar la mano, pues para no perder el orden y me puede interrumpir. Vale. Pero ustedes no consideran que eso es uno de los problemas que hemos vivido actualmente en la pandemia. Se los pongo del siguiente ejemplo. Empezamos a traer un montón de ventiladores, ¿cierto? Empezamos a adecuar infraestructura respecto a todo lo relacionado con una unidad de cuidados intensivos, pues para la atención de los pacientes con COVID. Pero ¿cuál fue el problema más grande que nos dimos cuenta después de hacer todo eso? Y de no haber tenido en cuenta las limitaciones que generaba hacer todo ese proceso. ¿Qué se les ocurre? En primer lugar, el personal, pues el personal que Doctora. va a llevar a cabo la ejecución de todo eso. Y en Exacto. segundo lugar, la educación de las personas en cuanto a la situación. Muy bien, doctora. Entonces, ese es el problema que tenemos actualmente en ese sentido. Les dije, chicos, que sin levantarme la mano, porfa, para no perder el orden, sino los que, la idea es que levanten las manos los que no han hablado del artículo, y los que quieran hablar, porfa, interrúmpame, no hay problema. Entonces, lo que tú acabas de decir es completamente cierto, y es el problema actual que tenemos a disposición de eso. Y si ustedes se dan cuenta, pues nuestro amado gobierno sabe cómo cubrir las vainas. Entonces sí, las primeras meses del COVID, de cuarentena, nos dijeron que sí, que iban a montar 4.000 unidades de cuidados intensivos en Bogotá, de las cuales actualmente solo tenemos 2.000, ¿sí? Contamos con los ventiladores, sí, claro, y nos llegaron ventiladores de Arabia, nos llegaron ventiladores de la Unión Europea, Corea también donó unos ventiladores, pero el problema es que cuando hicieron esta normativa todos dijeron, uy, sí, no, ya, la normativa de contingencia ya guardó el problema de salud. Pues no. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente personal capacitado para manejar un ventilador en una unidad de cuidados intensivos. Eso quiere decir, Bogotá y Colombia no tienen intensivistas. ¿Mm? ¿Y qué pasa con todos estos ventiladores? Están allá guardados. ¿Mm? La inversión que se hizo de ventiladores para comprárselos a China, se los compramos. Oh, sorpresa, cuando llegaron, estaban en chino. Y ningún médico medianamente decente sabía hablar chino. Entonces, ¿qué pasó? Tocó esperar hasta que llegara una comisión con traductores que pudieran programar los valores de los ventiladores para Bogotá. Y al día de hoy todavía estamos a la espera. ¿Ven? Entonces yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo, de lo que acaba de comentar la doctora Paula. Efectivamente, no hay congruencia entre la normativa. Yo puedo ponerles aquí un plan de contingencia maravilloso, pero si no soy consciente de las necesidades que tiene ese territorio y no soy consciente de los recursos que tengo, pues no sirve para nada. ¿Mm? Doctor, y por ejemplo también Corferias es un claro ejemplo de cómo no funciona el sistema de salud, porque adecuaron todo un lugar con equipos y camas y bueno, y como cubículos, pero o sea, digamos, pusieron ese lugar y luego los hospitales, en cambio, no, o sea, ya estaban que no recibían más gente, por, digamos, si uno, por ejemplo, llamaba, también era como, en 3 meses le podemos dar su consulta y uno, pero pues si tengo COVID no me sirve 3 meses. Y digamos que, por ejemplo, estaba ese lugar en el que mucha gente pudo ir, pero digamos que como no había como una comunicación entre como el sistema de salud en general, sino que cada quien estaba por su cuenta, los privados, los públicos, los laboratorios, los médicos a domicilio, o sea, todos estaban por su lado y no hicieron uso de eso, que ahí estaba y que hubiera sido muy útil. Exacto, doctora. Y mire, ustedes se han dado cuenta que ¿qué? En las noticias, en los periódicos, en todo,
la gente critica y dice, oiga, pero es que ¿para qué nos gastamos un huevo de plata en Corferia si no se usó? Desde la propuesta normativa, o sea, lo que construyó el secretario de Salud de Bogotá, era una medida muy eficiente porque es una medida de prevención. ¿Eso qué quiere decir? Claro, si se totean los servicios, pues al menos tengo un sitio donde puedo llevar a la gente. Esa es la idea pura, ¿no? Y está muy bonita escrita. Pero lo que tú dices es el problema más grande que tuvimos. Oh, sorpresa. Claro, la gente podía ir a Corferias, pero ¿usted qué EPS es tal? Ah, no, pues va a que lo atiendan allá. O venga, lo atiendo, pero para que le garanticen los servicios, pues yo tengo que remitirlo a la EPS para que le haga esto, esto, esto y esto. Entonces, lo que tú dices es cierto. No hubo canales de comunicación y se perdió ese espacio y esa oportunidad de poder mejorar la organización de los servicios. Y si ustedes se dieron cuenta, la alcaldía en Bogotá, empecemos con el ejemplo en Bogotá, ¿qué dijo? No, pues cuando ya nos vimos toteados, pues ahí sí yo tomo el control de todas las unidades de cuidados intensivos, sean públicas o privadas. Pasan a ser controladas por el gobierno. Pero ¿ya para qué? Sabiendo que hubo un problema de desorganización. Entonces, ¿sí ven? Eso que acaba de comentar la doctora es importantísimo y más porque no es una problemática que solo se ve en salud pública, sino que es una problemática que se está evidenciando en muchos de los aspectos de salud. Y por eso es tan importante, vuelvo y les reitero, conocer a las poblaciones. Bien, vamos con la doctora Nisha. Adelante. ¿Qué digo, doctor? Sí. Dime 3 cosas que te hayan gustado del artículo y 3 cosas que no te hayan gustado del artículo. Ay, Dios. Voy a comenzar. Creo que tengo una cosa que no me gustó. Ok. No creo que tenga. En primer lugar, lo que no me gustó es que hay un apartado en la introducción donde nos hablaban de como la opinión de la OMS, pero su opinión era más en cuanto a cómo estas enfermedades mentales afectaban la economía más que la persona como tal, porque pues en ningún momento habló, digamos, del porcentaje no sé, de suicidio, por ejemplo. O sea, uno nota ahí cuál es el interés de la organización o cuál es su meta o qué es lo que tratan ellos de arreglar o en qué se enfocan ellos pues en una situación así. Lo que me gustó, pues me gustó que hayan hablado como de todas las normativas que generó Colombia y cómo fracasaron todos. También me gustó que, pues, cómo hablaron de los remedios que dio Colombia, pero también fracasó. Y me gustó que no hayan censurado nada, ¿sí? Como que dijeron tal cual, porque esto no funciona, cómo es esto, cómo es lo otro. Un ejemplo, que como con lo de los medicamentos, que bueno, sí, estaban, pero pues para poder, estaban escasos en las farmacias. Para que uno consiga el medicamento para la orden, es como todo era demorado, entonces pues que este no es el problema, sino como todo el proceso para adquirir el medicamento. También había una parte en la que hablaron de que habían personales, pues no psiquiatras, pero sí como de otras áreas, pero que tienen que ver con el mismo, pues con la misma problemática, a la cual la gente no los contrataban. Entonces, pues quedaba así y también me gustó como al principio especificó cómo pues las políticas de salud pública eran lo que nos daban calidad de vida, bienestar y desarrollo humano, pero sin embargo, pues no estamos haciendo nada para, pues, mantener esto o promover esto. Y ya. Bien, doctora. Sí, me dan la razón ahora cuando nos encontramos por primera vez y que les hablé de lo malo que era la OMS. Sí. Tú lo expones muy bien. Date cuenta que el objetivo primordial de la OMS es garantizar salud, pero con un fin económico, ¿no? De mantener economías, de mantener desarrollos de un país. Y que pues de cierta medida no es malo, porque pues al fin y al cabo si no hay un desarrollo económico de un país, pues se friega, punto.
Pero, una organización que se supone que es la que da directriz y que se supone que está constituida con los mayores estándares de calidad de bioética, ¿cómo se vende solo a la idea de producir personas para mantener economías? ¿Mm? Qué buena observación. Me alegra mucho que te hayas dado cuenta. De economía, entiendo. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el doctor Ricardo. Doctor Ricardo, adelante, la opinión sobre el artículo. Pues doctor, aparte de lo que dijeron mis compañeros, pues quiero recalcar que lo que no me gustó de este artículo es que aparte de que faltó mucha bibliografía de la cual consultaron, había muy poquitas referencias seleccionadas para este tipo de documento. Entonces, por lo tanto, no se podría tener o sea, todo lo que está escrito es bastante subjetivo por la falta también de documentos que hay en Colombia sobre la salud psiquiátrica que tienen todas las personas. Pero cabe decir que sí tienen aspectos positivos, como son las estrategias que en el texto dicen para mejorar la salud psiquiátrica. Y pues también otra cosa que me gustó del texto es la cronología que hace, que empiezan desde el principio con la ley 100 y después ahí empiezan todas las sentencias hasta llegar a la 1616, donde más o menos se normalizó. Bien. Y mira que ese aporte que tú das ya es una observación de más de forma, ¿cierto? Y de estructura de la construcción del artículo. Y está bien que te hayas dado cuenta. ¿Por qué? Porque quiero que también se lleven la idea con este ejercicio, es que no toda la literatura que publican, pues tiene la verdad, ¿no? Ustedes se dan cuenta que nosotros nos forman pensando mucho en que el artículo del Medical Journal, del PubMed, de Nature, de Science, mejor dicho, son la Biblia, ¿no? En el momento en que uno hace un ejercicio juicioso de lectura de los artículos, se va dando cuenta que efectivamente, pues no les falta más investigación, ¿no? Y que eso, pues, por ende, parcializa la visión de los autores y asimismo aumenta la construcción subjetiva. ¿Mm? Entonces, bien, me pareció supremamente interesante que te hayas dado cuenta también de eso. Muchas gracias. Vamos con el doctor Nicolás. Listo, doctor. Pues, sí, cuénteme. Conclusiones. Cuénteme qué le pareció el artículo y regáleme 2 conclusiones, pero suyas. Listo, pues me pareció un artículo que empezó explicando las problemáticas que tenemos en Colombia con la salud, pues que hay bastantes deficiencias, que hay, digamos que lo han tratado de mejorar con sentencias, con leyes, pero digamos que cada vez que sacaban una había otro problema. Entonces, si no era por los que digamos que no incluían a los estratos inferiores, después sacaban otra y decía que no, que había una problemática psicosocial y así. Entonces siempre era como que nunca le pegaban a lo que tenían que llegar, que es un buen sistema de salud, como dice en el Plan Decenal de Salud 20, que es hasta el 2021. También, digamos, algo que me pareció importante es que dijeron que la prevención y la promoción, digamos que en este país es bastante escasa. O sea, no hay, digamos que las cosas que ellos dicen, los lineamientos son inalcanzables para las personas o no son de conocimiento por muchas personas, también son bastante generales. Digamos que una cosa que me llamó la atención fue que, digamos que en el 2013 lo que hicieron ellos es que implementaron un régimen, los mismos servicios para tanto los de régimen contributivo como para el subsidiario, pero digamos que tampoco resultó siendo de una optimista, porque la persona, pues, los pacientes, perdón, no mejoraban con su enfermedad mental. O sea, no era como sin rumbo, ¿sí? Por todas las barreras que también tiene Colombia.
Ok, bien. Sí, mira que esa estrategia se implementó sobre todo mucho en las IPS y EPS que tuvieran de los dos regímenes, tanto contributivo como subsidiado, y tuvieran servicios de prepagada. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que la enfermedad de salud mental se iba a convertir en una enfermedad de alto costo. Y ustedes saben muy bien lo que hablamos en la clase pasada, es que los pacientes con alto costo, pues la UPC es mucho mayor, ¿no? Entonces, Mm, ellos lo hicieron realmente pensando en ese objetivo, pero cuando se dieron cuenta que el marco normativo no sustentaba eso y que asimismo generaba mayor gasto, entonces decidieron pues no darle, digamos, buen provecho a estas contingencias y asimismo pues desmejoraron los servicios. Pero bien, muy bien, excelente Y aporte. pues las Dime. conclusiones que me dijo, Ujú. pues las conclusiones que tengo es que pues los autores, digamos que, o sea, tenemos una forma de llegar allá. Obviamente hay que cambiar muchas cosas en el país para llegar allá a tener una salud incluyente, una salud pues bastante efectiva. Pues falta mucho terreno, pero digamos que con las estrategias que nos dieron acá, pues digamos que cumpliéndolas se podría lograr. Y otra es que, digamos que si logramos como implementar, digamos que, pues ahí recalcaban que los psiquiatras se iban mucho a las ciudades grandes y que no estaban en las rurales, o sea, que en Colombia se pueda como que haya inclusión de eso, o sea, que los manden por turnos a estos lugares rurales donde las personas pues no tienen estos servicios pues porque obviamente lo virtual, como mencionaban ahí, que hay plataformas virtuales para esto, pero obviamente pues no hay nada como lo presencial, que digamos que el psiquiatra de verdad vaya, vea los signos y los síntomas del paciente y pueda tratarlo de una forma oportuna. Bien, excelente conclusión porque me parece que puede ser una de las conclusiones primordiales para este proceso de estas sesiones. Uno, evidentemente ya nos dimos cuenta que hay unas herramientas que si se llegan a modificar pueden llegar a mejorar esto, ¿no? Dos, un buen médico es quien toma todas las herramientas y conocimientos que llegan de diferentes partes y logra la mejor estrategia. ¿Listo? Entonces, me parece que son unas conclusiones puntuales y me parece que son efectivas para que todos las podamos apropiar. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora vamos finalmente con la doctora Paula María. Sí, doctor, pues a mí, ya aparte de todo lo que vieron mis compañeros, a mí hubo dos puntos que me llamaron mucho la atención y que me parece que es muy importante que lo rescatemos no solo ahorita en clases, sino ya pues a lo largo de la carrera, y es como poder caracterizar muy bien a la población a la que estamos atendiendo. Entonces ahí hablaba, por ejemplo, de la cantidad de personas mayores que va a haber para el 2050 y que van a ser muchísimas más de las que van a ser jóvenes en esa época. Y me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque uno tiene que aprender a manejar ese tipo de población y tenemos que ajustarnos y aprender lo que presenta ese tipo de población. Asimismo, como también hablaba de la caracterización pues de las mujeres y que ellas, pues como ya sabemos, sufren más de violencia doméstica, pues más cargas emocionales, más cargas laborales. Entonces me parece que es muy importante que aprendamos como, sí, a caracterizar a la población en la que vamos a estar inmersos en el futuro. Bien, exacto. Me parece que recoges muy bien todos los aportes que hemos realizado y algo fundamental. Siempre piensen, doctores, en que algo que no hagamos ahorita, y se los digo de esa manera, algo que ustedes no hagan como profesionales, como médicos, atendiendo a ese paciente, a futuro se va a ver reflejado. Lo mismo para las comunidades. Cosas que no veamos en las comunidades, que no atengamos, que no prioricemos, a futuro van a traer consecuencias. Y les voy a contar un chiste. Ustedes saben por qué las unidades de cuidados intensivos actualmente en Colombia, aparte, separémonos del COVID, están llenas de pacientes epocosos, diabéticos, cardiópatas, con lesiones neurológicas. ¿Saben por qué es? ¿O no se imaginan por qué es?
Doctor, pues yo considero que es porque nos encargamos de diagnosticar, pero la prevención la omitimos. Ya nos llegan cuando ya Exactamente. están graves. Mire que este problema que estamos viviendo actualmente en las EPS, en las IPS, la construcción de unidades de cuidados intensivos coronarias, o sea, imagínense, tenemos una unidad de cuidados intensivos especial, es porque no hicimos la tarea hace 50, 60, 70 años juiciosos. ¿Mm? Porque nos dedicamos exclusivamente fue a resolverle el problema inmediato al paciente y no nos dimos la tarea juiciosa de ver el contexto del paciente y que a futuro qué problemas nos podía conllevar. ¿Ven? Por eso es que somos, y ahí sí echo la cuña a mis colegas y a mí, esa es la importancia del salubrista. ¿Mm? Nuestro trabajo es hacer esto, evidenciar efectivamente cuáles son los problemas, las condiciones, las acciones que tienen las comunidades actualmente y asimismo construir las estrategias para evitar eso a un futuro. ¿Mm? Por ejemplo, les cuento una anécdota. En Japón, el riesgo cardiovascular es supremamente bajo por consecuencia de la alimentación, ¿no? O sea, que sean lesiones cardiovasculares secundarias a alimentación. Y es porque desde la religión, o sea, desde el budismo, desde el shintoísmo, desde la parte académica, o sea, escuelas, colegios, universidades, etcétera, y desde la parte estatal se hizo un convenio para establecer una dieta unificada. ¿Mm? Y funcionó. ¿Cuál fue el problema? Que no se dieron cuenta que los japoneses aman fumar. Y hasta ahora están construyendo políticas que mejoren esos procesos. Pero es un ejemplo de que sí se puede. ¿Mm? Por ejemplo, ¿por qué en Finlandia ustedes creen que las docentes de preescolar, primaria, ganan mucho más que un abogado, que un médico, que un ingeniero, etcétera? Porque ellos se dieron cuenta que para construir sociedad y un marco normativo adecuado para evitar problemas a futuro, se forja desde la educación básica. Entonces, por eso los programas educativos de ellos son supremamente fortalecidos en esas edades tempranas, pero es para evitar problemas a futuro. ¿Ven? ¿Claro hasta ahí, doctores? Sí, doctor. Ok. Ya, para finalizar, cuéntenme cómo les parecieron las clases, si les gustó, no les gustó, quieren que sigamos manejando esta misma metodología o hacemos otra. ¿Qué les parece? Cuenten, los escucho. No, pues yo creo que está bien, la verdad, pero no quiero decir una opinión. Pues a mí personalmente me gusta mucho pues de esa forma porque pues digamos que se puede hacer la introspección de lo que uno está pensando, ya sea del artículo, de lo que nos ponga a hacer y poderlo como discutir posteriormente, basado en las opiniones que tenga cada persona. Eso me parece excelente. Qué bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Doctor, pues a mí personalmente me parece una excelente metodología, o sea, desde los aportes que usted nos genera y digamos que incentive en nosotros ese pensamiento crítico es bastante importante, o sea, siempre podemos leer las cosas, interpretarlas a nuestra manera, pero ya dar nuestro aporte, dar a conocer lo que pensamos y construir, es eso, es siempre intentar construir a partir de los hechos que tenemos, ¿no? No quedarnos en eso, en seguir siendo los médicos que hemos venido haciendo, que hemos venido formando desde hace años, sino darnos cuenta que estamos fallando y poder cambiarlo, es lo importante. Qué bueno, doctor, muchísimas gracias. Segundo Mateo, porque pues me parece importante que no forjemos robots, sino pues gente que piense por sí misma, que critique situaciones y pues que uno personalmente puede llegar a formar sus propias conclusiones y no es algo que el docente te haya pues como metido como un chip
sino que pues tú llegas y tú piensas y tú llegas a tus propias conclusiones. Qué bueno, me alegra mucho. Y pues adicional a lo que ya dijeron, que por ejemplo uno también se da cuenta que uno mismo puede como hacer un cambio. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que hay cursos para las madres, por ejemplo, para la primera infancia, de cómo, pues sí, por ejemplo, cómo aprender a hacer teteros, cómo atender al bebé, todo eso. Pero ya luego cuando el niño comienza a crecer, cuando es niño o cuando es adolescente, por ejemplo, a los padres no les enseñan cómo manejar los problemas con los adolescentes o con los jóvenes, o por ejemplo, a los niños cómo corregirlos como de una manera asertiva. Y eso igual a largo plazo, por ejemplo, puede generar problemas en los padres porque va a haber mucho estrés, va a haber mucho cortisol y ahí van a problemas cardíacos, problemas endocrinos. Y por ejemplo, si uno no solamente se enfocar en antes de que nazca el niño o en la primera infancia, sino como durante toda la vida, también por ejemplo los jóvenes, cómo aprender a manejar sus sentimientos para que digamos que ya luego no sea como demasiado tarde y tengan así como depresión o ansiedad, sino que, o sea, si uno, por ejemplo, a tiempo le hubiera dado como los recursos a esa persona que hubiera podido manejar su situación, no hubiera llegado hasta allá y luego tratarla. Bien, sí, date cuenta que pues eso hace parte de la estructura de la clase y si ustedes se dan cuenta, estamos aprendiendo salud pública no como nos las enseñaban a nosotros hace mucho tiempo, que era léase todo el documento, léase todo el artículo, no. Mi ideal es que ustedes tengan las suficientes herramientas y las herramientas puntuales que deben saber para poder afrontar un problema de salud, ya sea en un individuo o una comunidad, desde la perspectiva de salud pública. ¿Mm? Porque muchas veces les va a pasar, doctores, pese a que algunos digan, no, pues es que a mí solo me gusta la clínica y no me interesa ninguno de estos temas, yo sé que sí, tienes razón, pero en el momento en que está en la práctica, o sea, que ya está ejerciendo, se va a dar cuenta de la importancia de reconocer estas herramientas, porque ustedes mismos se van a dar cuenta en la forma de agradecimiento del paciente. ¿Mm? Qué bueno. Entonces, doctores, espero que les haya gustado mucho esta sesión. Nos veremos entonces en las siguientes sesiones que nos toque para este semestre. Y de verdad fue un placer acompañarlos y espero que nos podamos ver más adelante. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Que esté bien. ¿Ustedes qué Gracias, grupo doctor. son? Perdón. 3. Gracias. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí, señor. Exactamente. Perfecto, muy bien. Grupo 2. ¿Dónde está el grupo 2? Espérenme un momentito. Sí, tenemos evaluación de salud pública el 28 de septiembre. Listo. Muy bien. Entonces nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Bueno. Listo. Listo, Listo, doctor. doctor, gracias. Bueno, que estén muy bien. Buena tarde. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.